¿Qué tan común es el sentido común en la discusión con nuestros hijos? Pues muy buenas noches. Comenzamos con algunos ejemplos concretos, específicos, de lo que podríamos llamar que sí es sentido común. No tocar una estufa caliente es una reacción lógica, basada en la experiencia o el conocimiento que le llamamos básico. Cerrar la puerta con llave al salir de casa, una medida básica de seguridad que la mayoría considera obvia. No gritar en una biblioteca, se entiende que es un lugar donde se requiere silencio. Ceder el asiento a una persona mayor en el transporte público, un gesto de cortesía que la mayoría considera correcto sin necesidad de normas escritas. No dejar la comida que puede echarse a perder fuera del refrigerador, basado en el conocimiento común sobre la conservación de alimentos. Ahora, ¿qué no sería sentido común? Conocimientos técnicos o científicos especializados. La teoría, por ejemplo, de cuerdas dice que hay 11 dimensiones. No es sentido común, es conocimiento científico avanzado. Supersticiones o creencias populares sin base lógica. Por ejemplo, si se te cae la sal, que hay que echar un poco de sal encima del hombro para evitar la mala suerte. Aunque es común en algunas culturas, no es un juicio basado en lógica o experiencia general. Decisiones basadas solo en emociones. Por ejemplo, voy a comprar este coche porque me enamoré del color, aunque no puedo pagarlo. No es sentido común porque no se considera las consecuencias prácticas. Pensamientos complejos de filosofía o teología. El ser se dice de muchas maneras, como explicó Aristóteles. Aunque puede tener implicaciones prácticas, no es parte del sentido común cotidiano. Normas sociales específicas de una cultura que no aplican universalmente. Por ejemplo, es de buena educación eructar después de comer en algunas culturas asiáticas. Puede ser común localmente, pero no es parte del sentido común universal. Pues muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Eloy, ya vi que te estás conectando aquí. Nanunan también, muchísimas gracias por estar acompañándonos ya desde el principio. Este es un espacio, ya sabemos, donde la experiencia compartida se puede convertir en sabiduría de vida, donde vamos a pensar el alma se encuentra con la razón, donde la sabiduría ancestral dialoga con la comprensión moderna, porque tratamos de dar el tema desde algunos puntos filosóficos de reflexión, así como de algunas propuestas psicológicas. Pues ya saben, mi nombre es Sergio Telles Ramírez, transmitiendo desde Tlanemactilistli, Academia de Filosofía y Humanidades. Y pues bueno, esta noche vamos a explorar uno de los territorios más complejos y sagrados de la experiencia humana, lo que se llama el sentido común. Durante muchos años, milenios, podríamos decir, ese espacio invisible que existe entre padres e hijos, pues los pensadores, los filósofos, han reflexionado sobre esta relación fundamental que, nos constituye como seres humanos. Desde la psicología del desarrollo, por ejemplo, observamos cómo ese sentido común que creemos compartir entre generaciones es en realidad el resultado de muchos intentos profundamente diferentes que intentan encontrarse. Si bien no buscaremos en este programa, en nuestra reflexión, respuestas rápidas o fórmulas mágicas, pero sí, queridísimos papás y mamás, a algo más profundo, algo que nos ayude a la comprensión. Comprensión de por qué a veces entre padres e hijos las palabras dicen una cosa y los corazones, nuestros sentimientos, nuestra interioridad escuchan otra completamente diferente. Recordemos que no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, en la conversación entre padres e hijos, cada uno habla desde su propia clave, ¿no? Desde su propia cueva, ¿no? Acordándonos de Platón y las sombras que en la caverna, ¿verdad? Además, sabemos que neurológicamente el cerebro, como lo hemos mencionado, de un adolescente, de un niño,
procesa la información emocional pues de una manera radicalmente diferente a la de nosotros como adultos. Lo que para un padre es sentido común, para un hijo puede ser un idioma totalmente desconocido. Así es que los invito, papás, mamás, y bueno, si hay por ahí algún jovencito, jovencita, niño, niña, a que nos acompañen en esta exploración. Desde luego agradezco a quienes nos van a escuchar, a quienes ya se han conectado y nos están siguiendo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar ahí hasta donde ustedes se encuentran. Entonces, pues pueden escribirnos, nos pueden contactar para ir compartiendo algunas reflexiones, porque pues aquí cada voz importa muchísimo. La idea de que es una escuela de padres para padres, pues tratamos de que justamente la voz, la reflexión de ustedes también sea una experiencia válida. Además de lo que nos dicen los expertos, también la experiencia, la sabiduría de cada uno de ustedes, pues es bien importante. Entonces, a ver, vamos a comenzar con una pregunta que pues ha acompañado al ser humano, a la humanidad desde sus orígenes. ¿Por qué entre padres e hijos que se aman profundamente surgen estos abismos de incomprensión? Fíjense que los griegos tenían un concepto muy padre, ¿no? Bueno, además de padre, profundo. La llamada frónesis, que de ahí viene lo que nosotros conocemos como la prudencia, que no es otra cosa que una sabiduría práctica. Pero esta sabiduría se construye con la experiencia. Y ahí está el primer gran malentendido. Los papás hablamos desde nuestra propia frónesis, desde nuestro marco conceptual, desde nuestras interpretaciones, con todos los años y las vivencias que hemos hecho, experiencia acumulada. Los hijos van a hablar desde su frónesis, desde su sabiduría práctica, pero pues justamente está en construcción. Desde la neurociencia sabemos que hasta los 25 años aproximadamente, la corteza prefrontal responsable de la planificación y el juicio todavía no está completamente desarrollada, por ejemplo, en el adolescente. O sea, que literalmente padres e hijos procesan la realidad con cerebros diferentes. Y esta ya es una gran idea que tendríamos que subrayar. Procesamos, padres e hijos, a partir de la diferencia de edad, de experiencia, de generación, etcétera, etcétera, procesamos la realidad con cerebros diferentes. Entonces iré presentando una serie de ejemplos, ¿sale? Casos, ¿ok? Para tratar de ser un tanto más ilustrativo. Así es que, papás, cualquier parecido con la realidad, recuerden que es pura coincidencia, ¿sale? A ver, vamos a pensar en el primero de este programa. Imaginemos a María, ¿no? Vamos a ponerle María, una mamá, ¿qué les parece? 45 años, ¿no? Ella nos dice, vamos a pensar lo siguiente, dice ella, le digo a mi hijo de 16 años que estudie porque es su futuro. Esa es la única herencia que le voy a dejar. Y entonces el chico responde que no entiende. Dice ella, no me entiende. Dice que yo no entiendo su mundo. Y entonces María se pregunta, ¿cómo es posible que algo tan obvio, y aquí lo pongo entre comillas, subrayado con rosita mexicano, ¿cómo es posible que algo tan obvio para mí, dice María, sea tan ajeno, tan lejano para él? A ver, entonces aquí probablemente el hijo no está rechazando la importancia del estudio. Probablemente está rechazando la obviedad de esa importancia. Para él, el futuro probablemente es una construcción mental, una abstracción muy lejana. Su realidad
¿no? Lo que vive él, la cuestión existencial, es el presente inmediato, y probablemente él no se futuriza, probablemente él todavía no tiene como esa capacidad, incluso a nivel neurológica, como para poder hacerlo. No quiere decir que definitivamente no lo pueda hacer, pero entonces ahí estamos señalando que la obviedad es el primer problema que tenemos aquí. Fíjense, queridos papás y mamás, que pues bueno, en la filosofía clásica el conocimiento humano inicia en los sentidos. Vamos a poner mucha atención aquí, intentamos explicar qué es eso del sentido común para que lo podamos teóricamente ubicar. ¿Sale? Y ya después, conforme vamos en el programa compartiendo algunos casos, algunos ejemplos, pues podamos ir teniendo algunos puntos de referencia que nos permitan ir mejorando la comunicación, en este caso específicamente para con nuestros hijos. Entonces ya decíamos que el conocimiento humano inicia con los sentidos, es decir, nuestra mente no puede conocer nada que no haya pasado antes por la experiencia sensorial. Recordemos cuáles son esos sentidos externos, pues los sentidos que justamente nos conectan con la realidad. Y ese contacto de nuestros sentidos con la realidad es a lo que le llamamos sensación. Tenemos la vista, tenemos el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Por eso, los filósofos, pensemos en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, van a distinguir entonces entre sentidos externos, los que acabamos de mencionar, con los que tenemos contacto con la realidad, y también sentidos internos, como facultades del alma sensitiva. Esta distinción lo que busca es explicar cómo es que los humanos percibimos, organizamos y recordamos la información sensible antes de que la razón intervenga. Recuerdo por ahí, en mis años de formación en filosofía, un maestro muy queridísimo, el doctor Guillermo, en una de sus clases nos preguntaba: a ver, ¿qué ven los ojos? ¿Qué ven los ojos? Se apasionaba mucho en sus clases. Creo que de ahí me conectó mucho eso, ¿no? ¿Qué ven los ojos? Y entonces empezamos a contestar: no, pues la realidad. No, a ver tú, ¿qué ven los ojos? Pues ven los entes, ¿no? Nosotros ya tratando de dar respuestas filosóficas, y él: no, a ver tú, ¿qué ven los ojos? Pues cosas. No, ¿qué ven los ojos? En fin, es decir, a lo que quiero llegar es que él hablaba de qué ven los ojos, justamente el órgano, lo que capta es luz y color. La realidad, o lo que le llamamos realidad, los objetos, los entes, eso ya es una formación mental, ¿no? Entonces, los sentidos externos, que ya los mencionamos, son sentidos corporales que permiten el conocimiento directo del mundo que está fuera de nosotros, ¿sale? Cada uno de estos, pues, está asociado a un órgano corporal, ¿vale? Como bien sabemos, por ejemplo, la vista, pues los ojos captan el color, captan la luz, movimiento. Los oídos, ¿qué van a percibir? ¿Qué captan? Pues los sonidos, las ondas, ¿no? El olfato, pues detecta los olores a partir de esas partículas. Lo mismo el gusto, la lengua, capta esos sabores. El tacto, la piel, percibe temperaturas, texturas, presión. Incluso sabemos que el tacto es el sentido más extenso, más grande que tenemos. A veces a los alumnos les preguntaba: ¿con qué sentido captas un dolor de estómago? Y se quedan pensando: ¿con qué sentido? ¿Con qué sentido? Pues es el tacto, ¿sale? No porque podamos meter nuestra mano dentro de nuestro estómago y nuestro estómago sentirlo, sino que los órganos incluso que están físicos, que están dentro de nuestro cuerpo, pues corresponden al tacto. Pero ahora, ¿cómo podemos distinguir un sonido de una imagen? Bueno, pues entonces aquí los sentidos internos son los que van a darnos esa respuesta. Entonces, a ver, los sentidos externos son las puertas de entrada, vamos a llamarle así, al conocimiento que se le llama conocimiento sensible, por medio de la sensación.
Su función es captar las características, las cualidades sensibles propias. Por ejemplo, el color pues es propio de la vista, ¿no? Y comunes como por ejemplo la forma, el número, el tamaño, que pueden ser captados por más de un sentido. Ahora, los sentidos internos, queridísimos papás, mamás, lo que tenemos en los sentidos internos es que una vez que los sentidos externos captan la información, van a entrar en juego los llamados sentidos internos. Ahora, le llamamos internos, pero no es que no se refiere a que tengan órganos adentro, ¿sale? No tienen órganos externos evidentes, pero están construidos, están dentro, vamos a llamarle así, del interior. Le llamaban los filósofos, son los que están en el interior del alma sensitiva. Y tradicionalmente se distinguen 4, que son los que vamos a mencionar ahorita aquí. Hay quienes proponen 7, hay quienes proponen, varía, pero no vamos a entrar en ese como detalle. Isabel, ¿verdad? Muchas gracias por tu saludo, perdón. Mariana, también qué bueno que estás aquí con nosotros. Miguel, gracias por estar también aquí. Entonces sus comentarios. Antonio Pérez, que también se va integrando. Muchas gracias. Aquí los voy a poder ir leyendo. Vamos entonces a ver los sentidos internos que están en el interior del alma sensitiva, ¿va? Y justamente el primero a aparecer en lista es el llamado sentido común. En latín le nombran sensus communis. A ver, este sentido es el que coordina la información de los sentidos externos. Es el sentido común, es el primer sentido, el sentido que capta, que recibe la información de los sentidos externos. Y entonces permite, por ejemplo, saber que el objeto que se ve y se toca es el mismo. Es maravilloso ver a los bebés, ¿no? Ver a los bebés como en este ir descubriendo, al abrir su mano, al cerrarla, al tocar los objetos, al llevárselos a la boca. ¿Qué está pasando? Sus sentidos externos, por medio de los órganos, por medio de su cuerpo, esa información la recibe el sentido común. También el sentido común entonces permite distinguir entre la realidad exterior y las imágenes producidas por la imaginación o por los sueños. Es el sentido común el que es como esa primera herramienta del razonamiento. ¿Sale? Ahora entonces, aquí vamos a entender muchísimas cosas. Octavio también, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Es llamado común no porque lo compartan todos, no porque todos los seres humanos lo podamos tener ahí, sino porque reúne lo captado por los 5 sentidos. Por eso se le llama común. Se le llama común no porque estén todos, sino porque capta esa información que los sentidos externos le brindan. El segundo sentido interno, ya dijimos y ya ubicamos aquí el sentido que es justamente el tema de el punto clave, por así decirlo, de nuestro tema. Y un segundo sentido es la imaginación. El primero, sentido común. El segundo es la imaginación. Bueno, pues esta conserva y reproduce las imágenes sensibles después de que el objeto desaparece. Nosotros podemos pensar en este momento, si yo digo tigre, si yo digo gato, si yo digo perro, si yo digo casa, etcétera, etcétera, gracias a esto de la imaginación y obviamente también la memoria, podemos recordar los objetos y representárnoslo en nuestra mente sin la necesidad de lo físico, de lo real, ¿no? En la imaginación, pues puede haber combinación para formar nuevas representaciones, ¿no? Es la base de la memoria visual, de la creatividad artística incluso, por ejemplo, ¿no? Annalise Sotomayor, Lick, buenas noches, gracias por compartir, gracias a ti también por estar con nosotros. Vamos con el tercero, la memoria. Retiene las experiencias pasadas,
no solo como imágenes, sino que también en su relación temporal y emocional. Entonces, pensemos en esto, la memoria, que tiene que ver con el recuerdo, sabemos que no hay un recuerdo puro. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una construcción nueva. Si nos hemos dado cuenta, cada que contamos algo, hay algo que pues estemos contando demasiado y llega el momento en que no sabemos si ya hay una alteración o no, porque no hay un recuerdo puro, sino que aunque tenemos la memoria, tenemos los elementos, pero aún así se hace una reconstrucción. Por eso la palabra recordar, fíjense, viene que es hermoso la etimología. Recuerdo viene del latín re, que significa volver, y cor cordis. De ahí viene cardíaco, ¿no? El corazón, ¿ok? Recordar, entonces, etimológicamente significa volver a vivir. ¿Y cómo podemos volver a vivir con algo presente y llevarnos hacia el pasado? Pues por la memoria, ¿no? Bueno, la memoria nos permite entonces aprender de lo vivido y obviamente también anticipar las consecuencias. En animales y humanos es fundamental para el aprendizaje que se llama por la experiencia. Y el otro sentido interno, ya llevamos primero sentido común, la imaginación, la memoria y un cuarto que se le llama la cognoscitiva o estimativa. En el ser humano se le conoce como cogitativa. ¿Qué es ¿Cuál es este sentido? Bueno, a ver, en los animales permite captar instintivamente lo que podría ser útil o les puede hacer daño, ¿no? Por ejemplo, el cordero reconoce al lobo como un peligro, ¿no? Ahora, en el ser humano este sentido se refiere a la facultad más desarrollada y se le llama justamente así, la facultad cognitiva. Desde ahí es donde nosotros hacemos los juicios sensibles más complejos y esto prepara para el conocimiento, para la inteligencia. Sintetizando esto que acabo de decir entonces, los sentidos externos es la conexión corporal que tenemos con la realidad, con el mundo exterior. Capta por medio de la sensación la información y lo va a llevar a conectar con las facultades internas. Con lo primero o el primero que recibe esa información es el que llamamos el sentido común. Hacer esta distinción entre los sentidos externos e internos, pues entonces nos ayuda a ver que el conocimiento sensible, es decir, el que captamos por los sentidos, no es pasivo ni meramente físico. Hay le llamaban los clásicos, los filósofos, hay un alma sensitiva, que organiza, que retiene y que va a valorar lo captado, y eso prepara el camino para el conocimiento racional, ¿sale? Miren, por ejemplo, en Santo Tomás dice: no hay nada en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. Pero lo que los sentidos externos captan debe ser elaborado interiormente por los sentidos internos. Entonces, los sentidos internos elaboran, preparan la información que captan los sentidos externos para presentársela y poder procesarlo ya en algo más elevado, que es propiamente el razonamiento. Bueno, esta forma de explicarlo, esta teoría, por así decirlo, destaca que el ser humano no es solamente un cuerpo ni solamente una mente, sino que tenemos una unidad compleja de cuerpo y de alma. Los sentidos internos permiten una continuidad, ya lo dijimos, entre la experiencia y el pensamiento. Además de que, pues bueno, estas nos pueden dar cuenta de fenómenos como la creatividad, ¿no? La memoria afectiva, la percepción del tiempo, el juicio práctico y aún más, la búsqueda de sentido espiritual. Con esta explicación filosófica nos podemos dar cuenta que si bien nuestro cuerpo, nuestros sentidos internos captan la información, pero necesitamos
quien ya lo pueda organizar para que a partir de ahí realicemos razonamientos. Y un razonamiento, una idea, una creencia es algo ya de naturaleza espiritual. ¿Y por qué decimos de naturaleza espiritual? Pues porque aunque pudiesen aquí intervenir y abrir mi cráneo y físicamente, ¿verdad? Incluso tener acceso a mi cerebro, pues no podrían ver mis ideas, ¿verdad? Podrían abrir mi pecho y en mi corazón, pues no ver la alegría o la tristeza, etc. Si cerramos aquí esta parte, queridísimos papás y mamás, vamos entonces a decir lo siguiente. O sea, desde la filosofía clásica, los sentidos externos e internos son necesarios para entender cómo el hombre entra en contacto con la realidad y cómo se prepara para el conocimiento intelectual. Aunque bueno, esta teoría pues sí ya ha sido complementada, algunos dicen superada, ¿no? En ciertos aspectos por la psicología moderna y la neurociencia. Sin embargo, sigue ofreciendo pues una visión que puede integrar el ser humano, ¿no? Es decir, uniendo la biología, la psicología en este caso, y también la filosofía. Volviendo al caso de María. María cuando dice, es tu futuro, al hijo, ¿verdad? Él escucha, mi futuro según tú, ¿no? Es precisamente el momento donde se construye la identidad separada de los padres. Entonces, a María le tenemos que decir que el resistir tus obviedades es parte de un desarrollo saludable. Esto nos lleva entonces a una reflexión profunda, a un cuestionamiento. ¿Qué sucede, pues, cuando nuestro sentido común como papás choca, irrumpe con la necesidad existencial del hijo de crear su propio sentido? Eso es lo que vamos a reflexionar. Ese es el punto de partida. Nosotros como papás, a lo que nosotros llamamos como sentido común, como lo obvio, puede estar irrumpiendo con la necesidad existencial, en este caso de nuestros hijos, de crear su propio sentido. Por eso un adolescente se cierra, rechaza, no habla, no cuenta, no contesta, o si contesta, a veces contesta muy agresivamente. Dice que estos filósofos que se le llama existencialistas, especialmente uno que se llama Sartre, o sea, llamó Sartre, nos hablan estos cuates, estos filósofos, de que estamos condenados a ser libres. Un adolescente, por ejemplo, está viviendo esta condena en carne propia. Debe elegir quién ser. Entonces, nuestras obviedades como papás pueden sentirse como limitaciones a esa libertad esencial. Ahora, vamos a pensar en otro caso, ¿sale? Pensemos ahora a un papá. Vamos a ponerle Beto, ¿no? Este es papá de unos gemelos, vamos a pensar de 14 años. Y él cuenta su experiencia y dice, miren, pues yo trabajo en la construcción desde hace 15 años. Para mí, y escuchemos al Beto, es obvio que hay que madrugar. En la vida hay que trabajar duro, hay que ser responsable, ¿no? Y dice, pero mis hijos me dicen que eso es de otra época, que eso era antes. Y entonces de Roberto nos dice, me duele que no valoren lo que me está costando construir, trabajar, ¿no? A ver, no negamos que pueda su dolor sea legítimo, ¿sale? O sea, no decimos que está inventando su dolor. El dolor de papá al verse incomprendido y que no valora a sus hijos es legítimo. Probablemente está sintiendo que está siendo rechazado. Y no solamente él, sino que están rechazando lo que él más valora, sus propios valores. Incluso él podría experimentar que sus hijos rechazan su historia, que rechazan su sacrificio. Pero, ¿qué está pasando entonces así realmente?
A ver, ¿no? Le diríamos al Roberto, a ver, Beto, mira, tus hijos no están rechazando tu sacrificio. Lo que están rechazando es la inevitabilidad de ese sacrificio. Es decir, para sus hijos, muy probablemente tu historia es respetable, pero no necesariamente se tiene que repetir. Eso es lo que tendríamos como que ir anotando. Alejandro Sánchez también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche, y todos los que se han conectado, muchísimas gracias. Entonces, ellos probablemente buscan escribir su propia historia, ¿no? Y bueno, filosóficamente, miren, esto es hermoso. Roberto, le diríamos, mira, tus hijos están ejerciendo lo que Nietzsche, este filósofo, llamaría voluntad de poder. No sobre otros, sino la voluntad de poder sobre su propia existencia. Los hijos están diciendo, respetamos, papá, tu camino, pero el nuestro puede ser diferente. Janet, gracias por conectarte. Quizá sería bueno que preguntaras, Roberto, ¿qué ven ellos en el futuro?, en lugar de decirles lo que deberían de ver. Ajá. Probablemente Roberto se dé cuenta que siempre les dice lo que ha funcionado para él. Papás, ahí está el detalle, diría el Cantinflas. A ver, recordemos a Sócrates. Estoy pensando en Sócrates, que no daba respuestas, hacía preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí le podríamos decir a Roberto, a ver, si tú te relacionas en este momento para con tus hijos, y en lugar de decir cómo tendría que ser la vida, lo que para ti puede ser obvio, resulta obvio, pueden intentar hacer algunas preguntas. A ver, por ejemplo, a ver, hijo, ¿qué es lo que realmente quieres lograr? ¿Cómo crees que se logra, no? Por ejemplo, a ver, ¿qué obstáculos ves en este caminar, que en este momento de tu vida? Este tipo de preguntas transforma un choro que echamos los papás, ¿no? Lo puede transformar, ese choro, como cuando nosotros agarramos un micrófono y no lo soltamos, ¿no? Y las preguntas nos pueden llevar a un diálogo que podría haber entre una generación y otra, ¿ok? Bueno, psicológicamente, las preguntas abiertas sabemos que van a activar el pensamiento crítico en este caso de los hijos de Roberto, mientras que las afirmaciones que utilizamos así directas, lo que hacen es activar su resistencia natural a la autoridad. Papás, mamás, uno de los consejos que podríamos obtener entonces de lo que le pasa a Roberto es que aguas, es mejor iniciar un diálogo por medio de preguntas para conocer la perspectiva que los hijos pudiesen llegar a tener respecto al futuro, y no hacer una interpretación, una afirmación de cómo se supone que es y que debe ser la vida. Vamos a pensar en una chica de 17 años, me comparte y dice, mi mamá me dice que tenga cuidado con los hombres porque ella sabe cómo son. Y dice la chica, pero pues yo siento que ella está proyectando sus miedos en mi vida. Y la chica, esta jovencita, se pregunta, ¿cómo le explico a mi mamá que su experiencia o que su mala experiencia con los hombres no tiene que ser la mía? Y vean, aquí ha tocado algo fundamental, la diferencia entre sabiduría y proyección, porque a veces creemos que estamos siendo los papás bien sabios, bien sabelotodos, cuando en realidad estamos proyectándonos. Miren, la sabiduría comparte experiencia sin imponer el destino. En cambio, la proyección impone el destino basado en la experiencia. Es bien diferente, y lo repito porque eso es importante. La sabiduría siempre va a compartir experiencia sin imponer una interpretación, sin imponer un destino ya hecho. En cambio, la proyección, esa sí impone un destino basado en lo limitado de mi experiencia, ¿no?
Desde su desarrollo, vamos a pensar, su cerebro necesita hacer sus propias conexiones neuronales, obviamente a través de la experiencia. Los atajos que la mamá en este caso cree que ofrece, aunque bien intencionados, lo sabemos, pero pueden interferir, obstaculizar con ese proceso natural. Es necesario que nuestros hijos se equivoquen. Mire, muchísimas gracias por estar también con nosotros en esta noche aquí en Escuela de Padres para Padres. Vamos, ¿qué les parece? Vamos entonces con otra, a esta chica, a ver, vamos con otra perspectiva. A esta chica se le podría comentar algo así como que, a ver, mira, tu mamá no está equivocada, ¿no? Al preocuparse, ¿sale? Pero tampoco tú estás equivocada, le diríamos a la jovencita, ¿no? No estás equivocada al querer vivir tu propia experiencia. La pregunta es, aquí viene la pregunta, ¿cómo pueden lograr ambas, la mamá y la hija, satisfacer sus propias necesidades? Quizás la madre podría decir, mira hija, esta ha sido mi experiencia, pero dime, ¿qué piensas tú sobre esto? En lugar de decirle, ten cuidado porque yo sé cómo son los hombres. Lili Rodríguez nos dice, por esta proyección los hijos pueden seguir los patrones de sus padres. Exactamente, Lili, porque ¿sabes qué? Estamos ya determinando el destino por medio de esa proyección, evitando la experiencia de nuestros hijos, ¿no? Queremos darles atajos a nuestros hijos para que tengan la sabiduría que nosotros tenemos después de que nos equivocamos, pero no queremos que se equivoquen. Y ahí nos estamos equivocando, en querer que no se equivoquen nuestros hijos, ¿no? Vean, esa pequeña diferencia lingüística que acabamos de decir representa un universo de diferencia filosófica. La primera reconoce la autonomía del otro y en cambio la otra la niega, ¿sale? Es decir, la sabiduría nos va a ayudar esa autonomía para con el otro. La proyección entonces va a negar la autonomía, en este caso, pues de la chica, ¿no? Fíjense que entonces ahorita entraríamos pues a otro terreno que también es bien importante, que es otro de los puntos que tengo aquí para compartir. Uno de los territorios así como que muy delicados, las famosísimas expectativas que los papás tenemos. Esas construcciones mentales que creamos sobre quiénes deberían de ser nuestros hijos y que ellos crean sobre quiénes deberían de ser sus padres. Sabemos, nosotros no podemos hacer lo que queramos de nuestros hijos, aunque tampoco podemos dejar que ellos sean solamente lo que quieran. Isabel nos dice tuve recientemente una discusión con mi mamá y el tema nos queda como anillo al dedo. Ok, pues bueno, vamos a seguir entonces con esto. Fíjense que a propósito de esto que Isabel nos está comentando y también Lili, me estoy acordando, los estoicos, estos filósofos, que los ubicamos en la era antes de Cristo, ¿no? Nos enseñaron que el sufrimiento nace de la diferencia entre nuestras expectativas y la realidad. En las familias, pues esto se hace más grande porque las expectativas están cargadas de amor, de sacrificio y proyección, ¿no? Me acuerdo ahorita así rapidísimamente el chiste de Pepito, ¿no? De que Pepito muy, muy niño, ¿no? Y entonces el papá de esos papás que, son súper superhéroes, ¿no? Esos papás que, no hombre, lo saben todo, ¿no? Y entonces se desesperaba el papá porque Pepito se está amarrando las agujetas y no puede. Llega el papá y le da un zape y le dice, Pepito, ¿cómo voy a creer? Yo a tu edad ya había hecho esto, yo a tu edad ya trabajaba, yo a tu edad aquí y allá, ¿no? Y así se lo trae a cada rato. Pepito está haciendo algo, el papá llega y le da un zape, chihuahuas contigo, Pepito, yo a tu edad. A ver si se acuerdan de algunos papás que hemos sido así, ¿no? Un día
el Pepito se enoja el Pepito, ¿sale? Y ya le va a dar su zape a su papá y Pepito le dice, a ver, espérate, que lo detiene. El papá se sorprende, ¿cómo que espérate? Y el Pepito le dice, mira papá, a tu edad Benito Juárez ya había sido presidente y fue mucho más pobre que tú, así es que déjame de estar molestando. Bueno, a manera nada más de chiste. Señores padres de familia, papás, mamás, psicológicamente las expectativas no comunicadas se convierten en una especie de contratos, de mandatos implícitos, que nadie firmó así de manera consciente, pero que todos se sienten en la presión de cumplir. Es justamente lo que nos dice Isabel. Se convierten en un mandato, en seguir esos patrones, el seguir ese destino, y al final la mamá que te va a decir, ya ves, yo te lo dije, yo tenía razón, porque yo lo sé, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a pensar, estoy ahorita en una mamá joven, ahora vamos con una mamá joven, no sé, 22 años, ¿sale? Una mamá millennial, ¿no? Le vamos a poner Andrea, ¿no? Y su hija le vamos a poner Camila, ¿ok? Ellas han vivido un proceso profundo de reconocimiento mutuo, ¿sale? Que bien valdría la pena explorar ahorita así como un ejemplo, ¿no? Estoy tratando de cambiar así los nombres para que no sea que alguien de por aquí diga, eso es lo mío, ¿no? Ya no voy a sesión con Telles porque todo lo cuenta en sus programas. A ver, vamos a pensar, escuchemos a Andrea, ¿no? Imagínense que Andrea nos dice entonces lo siguiente, miren, durante años esperé a Camila, ¿no? Y esperé que Camila fuera más, es decir, que fuera más que yo, que no se conformara, ¿no? Como cuando yo era de mi edad, ¿no? O sea, que fuera más estudiosa, más disciplinada. Y ella esperaba que yo fuera más comprensiva, dice, porque está refiriendo a su hija, más moderna. A ver, ambas estaban decepcionadas una de la otra constantemente. Aquí la hija diría, sí, yo sentía que nunca era suficiente para ella. Pero también que ella no me entendía realmente. Era como si viviéramos como juntas, o sea, paralelamente, pero no en sintonía, ¿no? Ahora, vamos a pensar qué es lo que cambió. Y dice Andrea, dice, una noche discutimos así bien feo, muy fuerte, y yo le grité. No entiendo por qué no puedes ser más como... Y justo cuando ya iba a decir como yo, dice Andrea, me detuve. Me di cuenta de que estaba a punto de decirle eso, como yo. Y entonces Camila dijo, mamá, yo no soy tú. Y está bien. Creo que fue la primera vez que nos vimos realmente, dice Andrea. Vean, vamos a checar aquí. Con Camila podemos describir lo que los filósofos llaman reconocimiento del otro como otro. Pero otro, no otro yo, ¿sale? Otro. Es un momento de profunda madurez filosófica, cuando soy capaz de reconocer al otro desde su otredad. Ajá. No desde mis filtros, no desde mi interpretación. Y fíjense que con Andrea, ese momento de detención fue neurológicamente muy importante. ¿Por qué? Si lo ponemos así como en una cámara, ¿no? Cuando está en esta escena, activa su córtex prefrontal antes de que el sistema límbico, el que se encarga de las emociones, completara la proyección. Detalle aquí entonces. Nos proyectamos más por nuestros argumentos emocionales que racionales. Andrea comparte en este momento, a ver, vamos a pensar. Andrea nos diría lo siguiente, a ver, primero, me sentí asustada, ¿no? Porque si ella no era como yo, ¿cómo iba a guiarla? Pero después me sentí liberada, porque ya no tenía que hacer que fuera como yo. Ese miedo es profundamente humano. Los papás a menudo, los papás y mamás, ¿no? Padres, ¿no? A menudo pues sentimos que si no podemos transmitir el manual de vida,
entonces hemos fallado con nuestra función protectora, ¿no? Laura, muchísimas gracias por estar y a todos los que están conectados. Ya vamos a ir terminando, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Pero a ver, entonces seguimos aquí. La verdadera protección no es dar el mapa, sino enseñar a navegar, ¿no? No es transmitir nuestras respuestas, sino desarrollar la capacidad de hacer buenas preguntas. Camila dice, la hija, ¿no? Dice, claro, ahora mi mamá me pregunta, ¿cómo ves esta situación? En lugar de decirme cómo debería de verla. Vamos a pensar aquí un comentario, nos escriben aquí, Patricia dice una situación pues que va con esto, ¿no? Dice, a ver, tengo un hijo de 19 años que estudia arte. Yo soy contadora y para mí es obvio que necesita algo más seguro. Me pregunto si estoy proyectando mis propios miedos. A ver, Patricia, ¿cuáles serían esos miedos? Y entonces nos escribiría que no tenga estabilidad económica, ¿no? El miedo de ella. Esta contadora, ¿no? Que sufra las incertidumbres que ella vio cuando era joven y no tenía una carrera, entre comillas, le vamos a poner seria, ¿no? Patricia, igual, su miedo es legítimo, ¿sale? Y de hecho amoroso incluso, podríamos decir, ¿no? Pero la pregunta para Patricia sería a ver, diríamos, a ver, Patricia, ¿has explorado con tu hijo cómo él ve la relación entre arte y estabilidad? Quizás su generación tiene herramientas diferentes que las que tú tenías, ¿no? Patricia está enfrentando la tensión entre seguridad y autenticidad. Este hijo puede estar eligiendo autenticidad sobre seguridad, lo cual es una decisión existencialmente válida. Y Patricia diría, ¿y si se equivoca? Esa pregunta contiene una suposición profunda que equivocarse es catastrófico. O sea, equivocarse luego es fracaso. Es todo lo peor que puede pasar. A ver, ¿qué pasaría si replanteamos, por ejemplo, y si el error también es parte de su camino de aprendizaje? Ya vivió prácticamente eso con Camila Andrea, ¿eh? Por ejemplo, su miedo a que se equivocara era más grande que su fe en la capacidad de su hija de aprender las consecuencias, ¿no? Esta chica dice, cuando mi mamá dejó de tener más miedo que yo pude empezar a ser más cuidadosa por mí misma, no para tranquilizarla a ella, sino para aprender yo. Entonces, cuando los papás cargan con toda la responsabilidad de las consecuencias, los hijos, ¿qué pasa? Pues no desarrollan su propio sentido de responsabilidad. Vamos a pensar en alguien, ¿no? Pensemos en un padre de 15 años, ¿no? Y dice, mi hijo me dice que no entiendo su mundo. Tiene razón, no lo entiendo, pero ¿eso significa que no tengo nada que aportarle? A ver, no entender el mundo específico, en este caso de nuestros hijos, no significa no entender la condición humana universal, ¿no? Seguramente esta persona, este papá, ha navegado sobre la incertidumbre, el miedo, la búsqueda de sentido, etcétera, ¿no? Y todas las generaciones, eso es lo que hacemos, ¿no? Además, la pregunta no es si tienes algo que aportar, sino cómo aportarlo sin imponer. Otro punto importante. ¿Cómo compartir, papá, mamá, tu sabiduría? Desde la humildad, no desde el ejercicio de una imposición autoritaria. Ahí te va esa pregunta otra vez. ¿Cómo puedes compartir tu sabiduría desde la humildad? No desde el ejercicio de una autoridad, de una imposición. También hay que considerar esto. Tal vez el hijo no necesita que uno entienda su mundo a la perfección, sino que respetemos también, se respete el derecho a tener un mundo diferente al tuyo.
Ya se dieron cuenta que si de repente el papá le va al América, el chavo sale chivista, ¿no? Y así. Entonces, hay que tomar aquí un momento, pues, como de reflexión, ¿verdad? Como de silencio reflexivo. Miren, a ver, papás, como ya el tiempo se nos está yendo bien rapidísimo. Es como una especie de invitación, ¿no? Así como que respirar profundamente, no se me vayan a quedar dormidos, dormidas. Preguntarnos, ¿qué expectativas no comunicadas, no expresadas, no dichas, qué expectativas cargo sobre mis hijos o sobre mis padres? Y eso nos puede ayudar muchísimo. Entre padres e hijos existe un espacio sagrado, ¿no? Donde el amor se encuentra con la incomprensión, donde la sabiduría dialoga con la rebeldía, donde el pasado abraza al futuro sin saber qué forma tendrá mañana. Regresamos explorando algo que va más allá de las palabras. ¿Cómo se comunican realmente los corazones entre padres e hijos cuando las mentes no logran encontrarse? Fíjense que los antiguos distinguían entre el logos, la palabra racional, y el pathos, la comunicación emocional, lo racional, lo emocional. En las familias a menudo hablamos en logos, palabras lógicas, pero escuchamos en pathos, ¿no? Neurológicamente el cerebro emocional procesa información 5 veces más rápido que lo racional. Los hijos captan nuestro estado emocional antes de procesar nuestras palabras. Pensemos en alguien que nos comparta algo muy íntimo, ¿no? Vamos a llamarle Laura, ¿no? Laura dice, mi hija de 16 años me dijo algo que me partió el corazón. Mamá, tú me dices que me amas, pero yo siento que amas a la hija que quieres que sea, no a la que en realidad soy. Laura dice, primero me defendí, le dije que era injusta, pero después me quedé despierta toda la noche preguntándome si es que ella tenía razón. Aquí la hija le da un regalo filosófico profundo a la mamá, ¿eh? La distinción entre amor condicional e incondicional es una de las preguntas más complejas de la existencia humana. ¿Qué descubrió entonces en esa vigilia? Y ella nos dice que cuando ella sacó buenas notas, o sea, su hija, mi amor se siente diferente, más cálido, más orgulloso, etcétera, ¿no? Y cuando toma decisiones que no entiendo, mi amor se siente más tenso. Vean, tenemos una distinción crucial entre amar al hijo, a la hija, y sentirse orgulloso de él. Son cosas bien diferentes. Pero los chicos, los niños, a menudo no pueden distinguirlas. ¿Cómo cambió esta comprensión la relación de su hija? Laura nos dice, empecé a decirle te amo en momentos espontáneos, no solo cuando hacía algo bien, y a preguntarle sobre sus sentimientos, sobre sus logros, sus expectativas, ¿no? Esto es lo que los filósofos llamamos el amor ágape, un amor incondicional por el ser, no por el hacer. Te amo por lo que eres, no por lo que haces. Ajá. Les leo este mensaje conmovedor, ¿no? De este chico de 17 años. Dice, a veces siento que mis padres me aman tanto que me asfixian. ¿Cómo les digo que necesito espacio sin lastimarlos? Lo que describe aquí es muy común. El amor ansioso de los padres va a activar el sistema de alerta del adolescente que interpreta cuidado excesivo como peligro para su autonomía. Ciertamente, aquí los padres, ¿verdad? Los padres, en este caso, necesitan saber que pedir espacio no es rechazar el amor, sino ejercer el derecho al crecimiento. Y vean, el verdadero amor incluye la capacidad de soltar. Este filósofo también, Khalil Gibran, dice este pensador, sus hijos no son sus hijos. Vienen a través de ustedes, pero no son de ustedes. Pensemos en un papá y en un hijo ya, para ir terminando con esto. Que han pasado exactamente esta situación, ¿no? El papá nos dice, miren, al principio, cuando mi hijo, Diego, vamos a ponerle, me pidió más espacio y lo tomé personal.
Pensé que no valoraba lo que hacíamos juntos. Y el hijo dice, y yo me sentía culpable por querer estar solo con mis amigos. Era como si traicionara a mi papá. ¿Cómo resolvieron esto? Bueno, el papá dice que un día le preguntó directamente, a ver, hijo, ¿qué significa espacio para ti? Y él pues le explicó que no era alejarse, sino tener tiempo para procesar quién es él sin su influencia, ¿no? El hijo dice, yo le dije que cuando necesitara hablar o un consejo, pues yo se lo iba a pedir. Él sería la primera persona a quien yo recurriría. Que el espacio no era rechazo, ¿no? Entonces, a ver, Diego y Roberto, aquí papá e hijo, han logrado algo muy maduro, negociar la intimidad, papás. Otro punto importante, la capacidad de estar juntos y separados, según las necesidades de cada momento, ¿no? Entonces, aguas con algo que los psicólogos llaman parentificación emocional, ¿no? Pensemos una madre soltera, un hijo de 20 años, y dice, esto de parentificación emocional es como para otro tema, pero se refiere cuando un hijo asume roles emocionales que corresponden a los padres o parejas del padre, ¿no? Es común en familias donde solamente está el papá o donde solamente está la mamá, pero es importante reconocer los límites generacionales para el bienestar de ambos. ¿Por qué? Porque si no se va a crear culpa. La maternidad también incluye el derecho a tener tu propia vida emocional, tanto para el hijo como para la mamá o el papá. Algo privado, ¿no? No se tiene que compartir todo el tiempo. Nuestros hijos no nos tienen que estar contando todo siempre, ¿no? ¿Cómo saber cuándo estoy siendo sabia, cuándo estoy siendo controladora? Podría preguntar la mamá, ¿no? A ver, la sabiduría pregunta, ¿qué necesitas? Esto es bien importante, papás, y ya prácticamente voy cerrando el programa con esto. Sí, tienen mucha razón. Gracias, Octavio. Ahí estamos. A ver, esto apúntenlo, papás. Ya nos vamos. Estamos a 4 minutitos de terminar. La sabiduría pregunta, ¿qué necesitas? El control no pregunta, el control afirma. Esto es lo que necesitas. La sabiduría se siente como conexión. El control, en cambio, se siente como así resistencia y provoca mucha tensión. Pues ya llegamos al momento más práctico, ¿no? Ahora, ¿cómo construimos puentes reales entre mundos generacionales aparentemente incompatibles? Desde la neuroplasticidad, que sabemos que el cerebro puede formar nuevas conexiones a cualquier edad. Esto significa que los patrones comunicacionales familiares pueden cambiar en cualquier momento. A ver, si consideramos que cada conversación es una oportunidad de recrear la relación, ojo, no estamos condenados a repetir los patrones del pasado, como lo comentaban aquí. Hay algunos rituales, papás, y con esto voy cerrando, voy terminando, agradeciendo desde luego el que me acompañen. Ya saben que ahorita les escribo, les contesto por si no pude leerlos aquí en algún mensaje. A ver, por ejemplo, una vez por semana, ¿no? Cada uno puede hacer una pregunta profunda que la otra parte debe responder honestamente. Por ejemplo, ¿cuál es tu mayor miedo sobre mi futuro? ¿No? ¿En qué momento se siente que no te entiendo? Sus respuestas pueden sorprender aquí, ¿no? Entonces, a ver, para hacer algunos, pues prácticamente aquí antes de despedirnos, ¿no? Como dejar una práctica profunda para la semana. Hay que elegir, papás, yo te diría, elijan un momento de quietud y pregúntense, ¿qué necesito soltar? Yo, o sea, papá, para amar mejor a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, ¿no? Hay que escribir esa respuesta. Y después hay que preguntarnos, ¿qué necesito aceptar de mi hijo que me cuesta? Que me he estado resistiendo. También lo ponen por escrito, con honestidad. No tienen que actuar sobre estas respuestas inmediatamente. Primero es como permítanse sentir lo que surge. La conciencia es el primer paso de cualquier transformación. Recordemos, papá, que este proceso no es sobre convertirse en la familia perfecta. Es sobre convertirse en una familia más auténtica, con un sentido común, que sea común. Pues cada momento, ¿no?, de reconocimiento mutuo va a fortalecer las conexiones neurales asociadas con el amor y la comprensión.
Están entonces literalmente recableando, vamos a llamarle así, nuestros cerebros cuando hacemos este tipo de conexiones. Para terminar entonces, papás, para terminar, Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A manera, pues deseando toda la buena vibra, ¿no? Que cada padre encuentre la sabiduría, es lo que yo deseo desde aquí, haciéndolos presentes a ustedes. Que cada padre encuentre la sabiduría de guiar sin controlar. Que cada hijo encuentre el coraje de crecer sin lastimar. Que cada familia encuentre el equilibrio entre raíces y alas, entre tradición y evolución, entre amor y libertad. Mire, dice, bueno, por acá tenemos, considero que el miedo a que nuestros hijos se equivoquen es lo que nos hace actuar de tal manera. Exactamente. Ajá. Claro. Nahum, hola profe, buenas noches, aquí estamos. Muchísimas gracias, Nahum. Eloy, muchas gracias por estar con nosotros. Papás, mamás, ya nos dieron las 9:01. Se nos fue esta hora bien rápido. Yo les agradezco enormemente el que estén aquí con nosotros. Un abrazo para los papás, ¿verdad? No sé ahí dónde nos van a invitar a festejarlo, ¿verdad? Pero pues un abrazo y con todo mi corazón deseo que podamos ir mejorando siempre como papás. Cualquier cosa la podamos hacer. Me da mucho gusto que ya me van escribiendo y ya los puedo leer mejor. Por eso es que estamos aquí nada más poniendo el flyer. Papás, mamá, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Un abrazo y estamos en contacto. Nos escuchamos. Nos conectamos la próxima semana. Si tienen algún tema que obviamente esté dentro de nuestro alcance y lo podamos preparar, mándenme un mensajito y vemos cómo lo podríamos justamente ir preparando. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel, dices, por compartir el conocimiento. Buenas noches.